Buenas noches, compañeras, compañeros. Eh, este video se graba por cuanto la clase del día viernes al parecer no se ha grabado bien. Entonces, voy a hacer una síntesis de lo que se trató. En primer lugar, partimos de la tarea que van a hacer. Entonces, hay 5 preguntas aquí. La primera es dibujar a mano un mapa del Ecuador y ubicar las 14 nacionalidades con el nombre de la lengua propia. Lo importante es que el mapa sea hecho a mano. No importa que no esté perfecto el mapa, o sea, pero o sea, no es una obra artística, sino lo que se quiere es que hagan un trabajo por parte de ustedes. No coger un mapa y ya está hecho y ahí poner, sino la idea es trabajar. Para eso pueden utilizar este documento para tener la información. Este documento que se llama Perfiles de las Lenguas y Saberes del Ecuador. Aquí tienen la información de las 14 lenguas, cada una de las cuales pues eh, son parte de una nacionalidad. Por ejemplo, aquí tenemos de la lengua Aguapit, hablado por la nacionalidad Agua. Eh, Aquí tienen los datos, el nombre propio de la nacionalidad y el nombre puesto de fuera. Por eso se llama nombre exógeno, que era Cualquier, que es un río en Colombia. Está la ubicación. En cuanto a la población, tengo que advertirles que estás con el dato del censo del 2010, porque este libro fue publicado en 2017. Y esto, ahora con el censo del 2021 pues algo ha de cambiar. Entonces, eso tienen que hacer. Aquí está sobre la cosmovisión, sobre la lengua. Aquí está. Ellos le pronuncian aguavit, no le dicen aguapit. Pero en la escritura, pues escribimos aguapit por la unificación de la escritura. Y aquí tienen los fonemas vocálicos, los fonemas consonánticos, que eso lo estudiaremos ya al último en este curso, en la última unidad. Entonces, y así está de todas las nacionalidades, está el alfabeto con el que se escribe actualmente y algunos otros datos más. Entonces, para esa primera pregunta tienen que trabajar con ese documento fundamentalmente, pero ustedes pueden consultar también otras fuentes y si son miembros de esa nacionalidad, mucho mejor. Para las demás preguntas, que son las siguientes, discutir la diferencia entre lengua, que es una entidad abstracta, y el habla, que es una entidad concreta. Y también se puede, a su vez, el habla ha sido representada mediante signos escritos. Entonces, sobre esto hay que explicar con ejemplos concretos, pues, de lo que es lengua y lo que es habla. Además, hay que señalar ejemplos concretos de variaciones dialectales, puesto que en todas las lenguas del mundo existen variaciones dialectales. Y aquí hay una pregunta interesante que lo iremos viendo a lo largo de las siguientes 2 clases que nos quedarían. ¿Por qué si en todas las lenguas hay dialectos, se requiere una escritura estandarizada? En- Pongámonos a pensar, por ejemplo, el español. Hay muchos dialectos. Un- El dialecto es una forma de hablar de un pueblo, de una región. Por ejemplo, el español hablado en Argentina no es lo mismo que el hablado en Chile, no es lo mismo que el hablado en el Ecuador, no es lo mismo que el hablado en España. Y dentro del país también, aquí, por ejemplo, el castellano hablado en el Carchi tiene sus particularidades, ¿no? Pronuncian con lie, liave, caballo, mientras que el hablado en Quito y otros lugares, pues se dice llave, caballo,
Entonces, él ha hablado en la costa de caballo y ave, entonces es distinto, tiene sus particularidades. Pero eh, para la escritura sí parece conveniente que haya una sola escritura, porque si no sería muy complicado. Entonces, esto iremos hablando después, pero ya ustedes tienen una idea de qué es lo que tienen que tratar en esta segunda pregunta. En la tercera pregunta, eso es algo que vamos a estudiar hoy día y lo complementaremos la siguiente clase, pero ¿qué es el signo lingüístico? Una lengua pues está compuesta de signos lingüísticos y entonces dentro del signo lingüístico hay dos componentes importantes que es el significante y significado, como lo vamos a ver. Y hay un concepto muy especial que comenzaremos hoy a ver, pero que la próxima semana lo veremos con más detalle, que es la arbitrariedad del signo lingüístico. Es decir, que estos signos no son naturales, sino que son construidos por la sociedad y por eso diríamos, se considera que son arbitrarios, porque pudieron haber sido otro signo, pero la sociedad adoptó ese signo. Entonces no es algo natural. Por ejemplo, que amanezca a las 6 de la mañana, que anochezca a las 6 de la tarde, eso es natural. Eso no podemos los seres humanos tomar decisiones, ni escoger, ni nada. Pero en cambio los signos lingüísticos sí. Entonces, y eso es importante porque después nos ayuda a entender muchos aspectos de la vida social, inclusive política, religiosa, etcétera. La cuarta pregunta es discutir con ejemplos propios tres diferencias entre lingüística y gramática. La lingüística estudia la lengua, ambas estudian la lengua, ambas estudian los mismos componentes, que es pragmática, semántica, sintaxis, morfología, fonología. Pero el punto de vista, cómo estudia cada uno la lingüística, pues estudia de una manera la gramática con otro enfoque, con otro criterio. La lingüística, pues, por ejemplo, para la lingüística todas las lenguas son iguales, mientras que para la gramática las lenguas se diferencian porque unas tienen bastantes escritos, escritores famosos, y entonces esas lenguas son consideradas como más importantes. Mientras que las lenguas que no tienen escritura, pues que son ágrafas, entonces son consideradas como menos importantes. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre la lingüística y la gramática. Y aquí también interviene la cuestión del poder de ciertas instituciones, como las academias de la lengua, etcétera. Y finalmente la pregunta 5 tiene que ver con el problema de la diglosia en el país y realizar dos propuestas concretas y factibles para superarla. De cada una de estas preguntas, de la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, se pide que hagan una media página, entre media página a una página máximo, ¿no? El mapa, pues obviamente será una página, entonces eh, esto ténganle ahí como referencia para las preguntas que puedan hacer en las futuras clases y también en las lecturas que ustedes vayan haciendo. Entonces, para trabajar eso, pues, sobre todo a partir de la segunda pregunta, tendríamos el otro texto que ya ustedes lo conocen y seguramente ya lo tienen descargado porque se puso la semana anterior en el WhatsApp. Y ahora pues está también en el ABAC. Entonces, este es curso de lingüística aplicada. eh, y entonces aquí tenemos una descripción del contenido que lo mencionamos en la clase pasada, que es cómo surgieron las lenguas, que hace 100.000 años nosotros los seres humanos, luego de haber caminado ya en dos pies durante muchos siglos, muchos miles de años, cientos de miles de años. Entonces el aparato fonatorio se nos desarrolló
de tal manera que podamos dividir el sonido en pequeños fragmentos llamados fonemas, que son las unidades de sonido, así como para medir tenemos como unidad del metro, para pesar tenemos como unidad del gramo o el kilogramo, entonces también para el habla, pues la unidad es el fonema, que es la unidad más pequeña en este caso. Eh, y esto fue un gran avance. Esto nos dimos cuenta hace 100.000 años. Entonces, para que vean que para estudiar a la humanidad, para estudiar las lenguas y culturas, no es suficiente con estudiar lo que ha pasado en los últimos 5.000 años, sino hay que estudiar lo que ha pasado en la humanidad desde hace más de 2 millones de años, cuando los humanos comenzamos a caminar en dos pies y nos fuimos distanciando del resto de seres de la naturaleza. Y hasta llegar pues a manejar tantas cosas, tantas ideas, conocimientos actualmente. Y también tener estos lenguajes de comunicación, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, ¿no? También aquí en este párrafo van a encontrar ustedes la importancia de la lengua. Por ejemplo, Wittgenstein, un gran filósofo, este gran filósofo Wittgenstein, escribió una obra que se llama, escribió varias obras. Eh, Esta es una obra muy interesante, Tractatus Lógico-Filosóficos. Él era alemán, pero él puso el título en latín. Y ahí dice que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Pero lo que quiere decir realmente es que mientras más lenguas hablemos, mientras más conozcamos sobre la lengua, mientras más conciencia tenemos de cómo es nuestra lengua, y mejor todavía si hablamos otras lenguas, nuestro mundo se amplía, nuestra cosmovisión se amplía. Tenemos también otro autor importante que es Austin, que escribió How to Do Things with Words, es decir, cómo hacer cosas con palabras, o sea, la importancia de la palabra. Los profesores, por ejemplo, ganamos nuestro sueldo con palabras, o sea, ustedes estudian pues fundamentalmente con palabras. Bueno, además hay como complemento videos, imágenes, pero fundamentalmente son palabras. Entonces, la palabra es importante. En Quichua pues tenemos una expresión muy bonita, ama mishki shimi hayak shungu kangimashi, que quiere decir amiga, amigo, no seas palabras dulces, corazón amargo. Entonces la lengua también sirve para la parte estética, para el romance. Entonces ustedes ven la gran utilidad de la lengua, ¿no? O sea, que para las ciencias, que para hasta para poder trabajar necesitamos las lenguas. Wilhelm von Humboldt, él señaló que la lengua no solamente es una obra, o sea, como una obra ya acabada, hecha, sino que es un proceso, es una actividad intelectual que está continuamente cambiando y que además hay una relación muy íntima entre el pensamiento y el lenguaje. Y entonces esto quiere decir que cada cultura tiene su lengua y su pensamiento puede ser diferente en muchos aspectos. O sea, va a haber cosas comunes, pero también va a haber aspectos muy importantes y eso nos enriquece y ahí se entiende mejor porque Wittgenstein dijo que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Los demás textos, pues yo les pido que vayan leyendo. Aquí hay datos importantes. Vamos ahora bueno, aquí tienen, por ejemplo, los 5 niveles de la lengua. En la clase pasada yo les había dicho que de una lengua estudiamos 5 cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que estudiamos? Pues esas cosas son la es pragmática,
que estudia cómo la sociedad le trata a las lenguas. O sea, eh, los grupos de poder en la sociedad muchas veces, o casi en la mayor parte de los casos, eh, considera que una de las lenguas que hay en el país es más prestigiosa que otras. Casi en todos los países del mundo hay varias lenguas, porque hay entre 3.000 a 7.000 lenguas y apenas hay como 200 estados. Entonces quiere decir pues, que en cada país va a haber varias lenguas. No sé si habrá algún país en el mundo que tenga una sola lengua. Seguramente hay uno que otro, pero casi todos tienen. Pero la práctica, por eso se llama pragmática, se ha vuelto por prejuicios y además por prejuicios reforzados por la educación, eh, esta creencia de que hay una lengua superior a otra. Y son los grupos de poder los que, para poder dominar a la población, pues le han hecho creer que hay lenguas superiores y lenguas inferiores. Eso lo iremos viendo y como lo vimos pues en la clase que no, eso no es real. También otra cara, ¿no? O sea, de la lengua, tanto la lingüística como la pragmática, como la gramática estudian estos cinco caras o estos cinco componentes de la lengua. La pragmática que acabamos de señalar, la semántica que estudia los significados, eh, y luego la sintaxis que estudia la relación entre las palabras para formar una oración y cómo las oraciones pues, se unen, se concatenan para formar expresiones o si es que es a nivel escrito para formar párrafos. Después estudiamos también la morfología, que estudia en cambio el cómo está conformada una palabra. Una palabra puede estar conformada con un solo morfema o con varios morfemas. Eso lo iremos viendo. Eh, y finalmente la fonología, que ya les había dicho que sirve para eh, saber con una técnica especial que les indicaré de cómo se obtienen estas unidades de sonido, estos fonemas. Y la técnica se llama de los pares mínimos, eso lo iré explicando, esto lo veremos en la cuarta unidad. Aquí solo está puesto como un adelanto. Y con esto pasamos a lo que sí es materia de la primera unidad, que son los conceptos fundamentales de la lingüística. Esto es lo que vamos a ver en la primera unidad. ¿Cuáles son estos conceptos fundamentales? Uno de ellos es este. Aquí tenemos unos primeros tres conceptos fundamentales de la lingüística. El uno es tener una idea clara o conocer con claridad la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Aquí está un párrafito sobre lo que es la lengua. El lenguaje es la capacidad total de comunicarnos, o sea, los seres humanos, sea con signos verbales y también con signos no verbales, o sea, como quiera, sea con signos verbales, con signos no verbales, podemos comunicarnos. Entre los signos no verbales están los gestos, las imágenes, los diseños, etcétera. Se dice que solamente con la cara nosotros podemos hacer como 5.000 gestos distintos. Y entonces eso pues evidentemente la gente que ya pone mucha atención, se da cuenta, pues va a entender de con qué ánimo está, entonces la persona, etcétera. Entonces el lenguaje abarca el estudio de todo esto, sean signos verbales como son las palabras o los signos no verbales, o sea, es que no son con sonidos, no dibujos, pinturas, gestos.
etcétera. Eso es el lenguaje. Hay que acordarse de eso. La lengua, en cambio, ya se refiere solamente a lo verbal. Y el habla también, pues. O sea, la lengua y el habla, pues ya se refiere solamente a lo verbal, ya no a lo no verbal. O sea, lo no verbal ya que dejamos a un lado. Y hay una ciencia que se llama la no verbal. Y a veces los comunicadores estudian más que nada esto, lo no verbal, pero también los docentes debemos estudiar esto y ustedes como especialistas en lengua y cultura también. La lengua, ¿en qué se diferencia del habla? En que la lengua es lo que ya tenemos aquí en la mente. Hemos aprendido desde pequeños, es el código de la lengua. Y aunque no estemos pronunciando ese rato, pero en la cabeza lo tenemos. Entonces, si es una persona bilingüe, pues va a tener por lo menos dos códigos, o sea, dos lenguas. O puede tener más lenguas también. Entonces, eso que está ya potencialmente a ser usado, pero está en la mente, eso es la lengua. O sea, ustedes ven, es una cosa muy abstracta. Son en realidad imágenes lingüísticas, o sea, imágenes del sonido que tenemos, ¿no? O que producimos. Y el habla, en cambio, es el uso de eso que tenemos en la cabeza, lo usamos al momento de emitir sonidos y eso es el habla. Entonces, ustedes ven que es diferente, ¿no? O sea, eh, pongamos como un ejemplo una biblioteca. Todos los libros que están en la biblioteca guardados ahí, pues pueden considerarse como la lengua. Mientras que cuando yo cojo un libro y lo pongo a leer, o sea, ya estoy dedicado, atendiendo a eso, eso es el habla. La diferencia es que el habla es con sonidos, ¿no? O sea, entonces, ahí ustedes ven la diferencia entre lengua y habla. Y con esto entonces tendríamos, espero que esté muy claro lo que es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Esto tiene que estar clarísimo. Aquí tienen un dibujito. eh, lo vamos a ponerlo bien para que se pueda ver. Y ya, ahora está. Aquí a mano izquierda tendrían la lengua, que es el código, ¿no? Y a mano derecha tendrían el habla. Entonces aquí tenemos en el cerebro, como este cuadradito estaría representando a la lengua, que como ustedes ven es abstracta. A la lengua no le podemos ver, no le podemos tocar, no le podemos oír, mientras que a la derecha tenemos el habla, que es el uso del código. O sea, aquí en la lengua es un código que puede ser usado en ese momento, en cualquier momento, pero está ahí como sembrado, ¿no? Y esto pues desde la infancia. Y acá en cambio está cuando nosotros producimos el habla. ¿Y qué es el habla? Pues es simplemente una articulación, es como coger el aire que está en los pulmones y hacerlo salir, sea por la boca o sea por la nariz. Y a veces también hay algunos sonidos que es como la que se hace salir el aire tanto por la boca como por la nariz. Entonces, y ahí al chocar ese aire, al chocar con distintas partes del aparato fonatorio, que es fundamentalmente está en la boca y en las fosas nasales y aquí en la garganta, entonces al chocar el aire en alguna de esas partes, o a veces la lengua pone obstáculo también, a veces se cierran los labios, por ejemplo, entonces, por ejemplo, o sea, lo produzco de la siguiente manera, el aire sale y el aire quiere escapar hacia afuera, con la fuerza que yo hago. Y entonces, pero no le deja, ¿y cuál no le deja? En este caso son los labios. Una t, como por ejemplo en todos, eh, ahí son los dientes.
con los que choca el aire. Entonces, eso lo iremos viendo en la fonología. Entonces, aquí lo único que interesa es que vean lo que es la lengua y lo que se le habla, con un dibujo. Luego aquí tenemos los signos lingüísticos, ¿no? El signo lingüístico. Luego veremos los sintagmas y paradigmas, pero aquí centremos primero en el signo lingüístico. Eh, Primero tenemos que decir que la lengua es un sistema de signos. ¿Qué es un sistema? Un sistema, pues, es un conjunto de elementos que están organizados con ciertos criterios. Ese es un sistema. Entonces, en el caso de la lengua, pues, es un sistema. En este caso serán las palabras que están organizadas, los sonidos que están organizados. Los sonidos se organizan en palabras, las palabras se organizan en oraciones, las oraciones se organizan a nivel oral en discursos y a nivel escrito, pues las palabras se organizan también en oraciones escritas y también en párrafos. Y los párrafos a veces se organizan en textos y con eso podemos tener libros y cosas, juntando varios párrafos. Entonces, aquí un concepto fundamental es el signo lingüístico. Uno de los padres, diríamos, de la lingüística moderna que lo describió muy bien es Saussure. Se pronuncia Saussure, pero se escribe Saussure, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos a él. Aquí está el señor, ¿no? Eh, él era, él era de habla francesa. No vivía en Francia, pues él vivía, me parece, en Suiza. Y entonces él dio unas clases de lingüística pues por entre 1910 y 1913. Sus alumnos, o sea, él se murió sin escribir propiamente la obra, o sea, él dejó escritos fragmentos y sus alumnos pues le cogieron los apuntes entre todos y armaron un libro y ahora se llama el Curso de Lingüística General de Saussure. Ese es un libro muy conocido. A lo mejor les pongo allí, pero sería un libro de complemento, ¿no? Porque es un libro grande y además es, diríamos, un poco abstracto también. Según él, Saussure, el signo lingüístico es una entidad compuesta de dos componentes, el significante y el significado. ¿Qué es el significante? El significante es la imagen acústica, o sea, los sonidos, pero no los sonidos que se pronuncian, sino los sonidos que están aquí en la mente. Por eso se llama imagen acústica, porque en la mente están como imagen. Entonces, el significante. Luego vamos a ver con un ejemplo. Y el significado, en cambio, es la idea que tengo. Cuando yo escucho o cuando pienso en esos sonidos, ¿qué idea se viene a la mente? Por ejemplo, yo digo casa. Eso es el significante. O sea, puedo no estar pronunciando ese rato, simplemente puede estar escrito, o puede no estar ni escrito ni pronunciado, sino en la mente. Pero el momento que llego o pongo atención a eso que dice casa, algo se me viene a la mente. Y ese algo, para unos, pues casa es un edificio grande con tejas, con todo un aparataje. Eh, para otros, pues, que viven en un departamento, pues casa será el departamento, ¿no? Y para alguien que vive en una chocita, pues la casa será eso, ¿no? Entonces, el sentido que viene a la mente cuando yo pongo atención en ese significante, casa, que está compuesto de sonidos de la K, de la A, de la A, o en Chapalá, por ejemplo, dicen ya, entonces ese sería el significante. En Aguapit se dice yal,
en Shuar le dicen Gea. Entonces, ese sería el significante. Y el significado es la idea, en este caso, que tiene sobre eh, el yal, por ejemplo, los aguas, cuando oyen yal o cuando piensan yal, ¿qué se les viene a mente? O sea, eso es el significado. Sin embargo, perdón, hay una profesora que de paso fue mi profesora en la Católica y un personaje que la educación le debe muchísimo a ella, ¿no? Es casi en el Ecuador, casi diríamos como un símbolo de la educación bilingüe. Consuelo Llanes Cosío. Ella es lingüista y pedagoga y ella, diríamos, considera que además del significado hay que considerar la significación. ¿Qué es la significación? La significación estaría como dentro del significado, pero es un modo particular de entender ese significado. El significado así a secas sería lo que está en los diccionarios, por ejemplo. Si cogen ustedes el diccionario de la lengua española, pues lo que dice ahí que es casa, eso es el significado. O sea, es algo general, un poco abstracto. Pero, por ejemplo, para un agua, qué es yal? Cuando viene a su mente la imagen acústica yal, es el significante yal, se le viene posiblemente la idea pues de una casa en la montaña, en donde pues se aloja cuando ya en la tarde, después de trabajar, pues llega ya. Entonces, no va a tener ventanas, no va a tener así con vidrios como en la ciudad, ¿no? Entonces, pero estará con animales y cosas y todo eso es la casa para un agua. Ese es el significado, perdón, la significación. Mientras que para alguien que vive en la ciudad, pues la casa será, como quien dice, un edificio o un departamento con cosas, con armarios, con una cantidad de elementos, ¿no? Que en la ciudad pues se requiere. Si GEA, por ejemplo, para un shuar, pues igualmente será una casa, diríamos, grande. O tradicionalmente era pues una especie de maloca, que era una casa grande en forma de óvalo. Y vean que el óvalo tiene mucho que ver con la Pachamama. Entonces, donde ahí, por ejemplo, en el caso Shuar, tradicionalmente tenían dos espacios muy importantes, que era el sitio donde trabajaba el varón y el sitio donde trabajaba la mujer. Y entonces ahí tiene sus como dos grandes divisiones, ¿no? O sea, eh, por supuesto ahí no estaban los baños ni cosa por el estilo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la casa de la ciudad va a estar el baño, va a estar, eso es como importantísimo, ¿no? Entonces, la significación, ya yendo a este dibujito que está aquí debajo, lo vamos a poner eh, aquí. A mano izquierda estaría lo que significa, lo que es el significante, ¿no? Aquí esto creo que estaría hacerle más cerca, pero no sé si hay como, no, ya, algo así. Y aquí tendríamos el significado y acá tendríamos la significación a mano derecha. Entonces el significado sería estito que está aquí. Ya. El significante en Chapalá, por ejemplo, sería chi. En Quichua sería yura. En, en Aguapit me parece que es tu. Eh, y aquí está pues en italiano albero, en inglés tree, en castellano pues es árbol y mm, en
español es árbol y en alemán es Baum, por ejemplo, ¿no? Ese es el significante. Y el significado es esto, ¿no? Se le viene a la mente esta especie de árbol, ¿no? O sea, es un árbol. Y dependiendo de qué cultura vengamos, pues va a ser para unos árboles una cosa grande, pero para otros el árbol pues una cosa más pequeña. Y acá a mano derecha está la significación, que es qué le dice cuando usted escucha, por ejemplo, el significante de este árbol, ¿no? Que lo vamos a expresar con sonidos. Entonces, qué le hace pensar? Eso es significación. Con esto creo que hemos visto más o menos la cosa más importante, algo del signo lingüístico, algo de la diferencia entre lenguaje y lengua y habla, y espero la próxima semana pues que podamos complementar lo del signo lingüístico viendo la arbitrariedad del signo lingüístico. Y así iremos viendo esto, ¿no? Entonces aquí tienen, aquí está ya el principio de arbitrariedad del signo lingüístico, está escrito. Entonces ustedes pueden ir leyendo y adelantándose también en esto. Así que por esta vez pues les agradezco y pues espero que con esta ayuda puedan hacer su trabajo y sobre todo ir leyendo esto, ¿no? Para que me traigan preguntas para la clase. Eh, Así que muchas gracias y terminamos, ¿no?